Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Tangente. Estamos atípicamente haciendo la entrevista hoy jueves. Nos estamos acoplando un poquito a una semana un tanto caótica, ¿no?, que hemos tenido. Antes de presentar a nuestra invitada, les quiero recordar que le den suscribir a nuestros canales de YouTube, de nuestras plataformas de podcast, Tangente GT. Síganos en nuestras redes sociales. No se les olvide darle a notificaciones también para que les puedan avisar cada vez que subimos algo. Y estamos el día de hoy con Ana Piquer, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, que ha escrito Amnistía, y esta es la razón de la visita, ¿verdad?, un informe especial de, digamos, persecución, especialmente de operadoras de criminalización de operadoras de derechos humanos, mujeres, ¿no?, en Guatemala. Vamos a hablar del informe y vamos a hablar del contenido de lo que se ha escrito ahí, pero antes un poquito de contexto, porque como decíamos antes de empezar la entrevista, siempre hay como conspiraciones, y más en Guatemala y más en esta época tan extraña que nos está tocando vivir. ¿Qué es Amnistía Internacional? Hola, muchas gracias por la invitación. Amnistía Internacional es, de hecho, se define a sí misma como un movimiento de personas en todo el mundo que están en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Tenemos presencia en prácticamente todo el mundo, ya sea con oficinas, con secciones locales o con membresía internacional que nos apoya de diferentes formas para movilizarnos y visibilizar las violaciones de derechos humanos que se cometan, sean donde sean, cualquiera sea el color político del gobierno de turno que las está cometiendo. Recuerden que si están planeando un evento especial y quieren sorprender a sus invitados, invitadas, no busquen más y contraten a Cocina y Más, que se especializa en crear experiencias culinarias memorables. Se adaptan a sus gustos y necesidades específicas, ya sea en boda elegante, ya sea en reunión corporativa, ya sea en comunión, en bautizo, en cualquier evento que sea importante para ustedes y que quieren quedar bien, deleiten a sus invitados con Cocina y Más. Pueden escribir al WhatsApp de 59 23 91 98 y obtener más información. Cocina y Más Catering, una gran recomendación si quieren quedar bien con sus seres queridos. Y ¿encuentra su financiamiento Amnistía Internacional dónde exactamente? La mayor parte del financiamiento de Amnistía viene de donantes individuales, de personas individuales en distintos lugares del mundo que aportan una cantidad mensual o anual para contribuir de esa forma al trabajo por los derechos humanos. Y luego asumo que tiene otra clase de donaciones más institucionales, quizá. Algunas sí. Mirando a Guatemala, digamos, y mirando lo que está pasando en los últimos tiempos, el enfoque del informe que están ustedes presentando es sobre todo para operadoras de justicia, mujeres, y defensoras de derechos humanos. ¿Es ahí donde está el problema, el peor problema, digamos, de Guatemala identificado, o simplemente es un capítulo más de otros tantos problemas que tenemos en términos de derechos humanos aquí? Yo diría que es un capítulo. Desde hace un tiempo ya que desde Amnistía Internacional venimos dando seguimiento a la situación más general de defensores y defensoras de derechos humanos y de los ataques que han recibido distintas personas que han estado en esa defensa. Por ejemplo, trabajamos por mucho tiempo en la situación de prisión de Bernardo Cal, que cae en una categoría más amplia de defensores de derechos humanos de la tierra, el territorio, el medio ambiente, y que han sido también perseguidos y criminalizados desde diferentes vías. El informe es de alguna forma un capítulo de eso que se enfoca más específicamente a personas que trabajaron y mujeres específicamente que trabajaron como operadoras del sistema de justicia, ya sea en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la CICIG, como espacios que combatían la impunidad y la corrupción y que fueron perseguidas por cumplir esa labor específicamente. ¿Y por qué darle el giro de mujer? O sea, ¿por qué se han concentrado en mujeres específicamente? Porque vimos que sufrían doblemente los efectos de la persecución. Hay una parte que aplica a todo el mundo, a hombres y mujeres, de cualquiera sea su género, que tiene que ver con
el patrón de criminalización que identificamos en el informe y con la estigmatización y el hostigamiento incluso a nivel de redes sociales. Eso es algo que aplica a todas las personas operadoras de justicia que han sido perseguidas. Pero en el caso de las mujeres, identificamos que además son también atacadas por ser mujeres. Que ese tipo, por ejemplo, ese tipo de ataques en redes sociales toma tintes claramente misóginos. Se les ataca por ser mujeres, se les inventan relaciones sexuales, se les indica que qué están haciendo en el espacio público cuando debieran estar en su casa. Y ese tipo de expresiones se han incluso vertido en audiencias, con algunas de las personas que intervienen como querellantes adhesivos que hacen ese tipo de comentarios misóginos y que ni la Fiscalía ni los jueces hacen absolutamente nada para detenerlo. O sea, se ha institucionalizado, digamos. De alguna forma se ha institucionalizado. De y eso hace que las mujeres estén recibiendo o siendo víctimas de esta criminalización, no solamente por haber hecho su labor como integrantes de la Fiscalía o de la CICIG o como juezas, sino además por el solo hecho de ser mujeres. Entonces quisimos poner el acento también en esa vulneración específica que hay. Recuerdo, aquí estuvo a principios de año Virginia La Parra, ¿verdad? Y recuerdo que Lester Castellanos, quien es el querellante de su caso y quien es alguien que, para decirlo en plata, es el que, no lo tienen que decir ustedes, lo voy a decir yo, es el que ha operado, digamos, desde sus espacios de poder para que ella tuviese el castigo terrible que tuvo. Recuerdo que le hacía unos comentarios muy, digamos, especialmente hirientes, no solo antes de las audiencias, digamos que se lo decía a ellas como a ella y a sus abogadas también, para minarles la autoestima, creo yo, y afectarlas psicológicamente, sino que lo hacía delante de los jueces. O sea, ese es un ejemplo que está registrado ahí, supongo. Efectivamente, el informe si bien el informe lo que hace es documentar un patrón de criminalización, que es algo mucho más general, sí hicimos un análisis específico de 4 casos de mujeres, que en realidad cubre 5 mujeres. Una de ellas es precisamente Virginia La Parra, y es quizá uno de los casos más emblemáticos de cómo esto se ha dado, de la forma en que ha sido atacada, de la forma en que ha sido criminalizada. Ella tiene 2 juicios, uno por el cual está condenada y otro que empieza ahora, el lunes que viene. O sea, hay un segundo juicio en su contra, además de la condena que ella ya tiene. Y ella ha sido víctima de todo esto de lo que estamos hablando, como dices, de ese tipo de ataques en redes sociales, de distintas formas de ataque a nivel judicial, de retrasos en los procesos que la tuvieron privada de libertad mucho más tiempo de lo debido. Y todo eso que a ella le pasa es algo que identificamos que ocurre repetidamente, y por eso hablamos de un patrón, de que no son casos aislados, sino que es un patrón de acciones coordinadas destinadas a esta persecución. ¿Por qué? ¿Por qué en especial a las mujeres y por qué atacarlas por ser mujeres? Tiene que ver, por una parte, tiene que ver por una parte con la cosa más amplia del atacar... Con la sociedad, digamos. Sí. Exacto, con que hay todavía muy instalada esta percepción de que hay un lugar para las mujeres, de que hay ciertos roles asignados tradicionalmente en base al género, que significa que las mujeres tienen que hacer ciertas cosas y no hacer ciertas otras. Y que sean mujeres las que están incomodando al poder, combatiendo la impunidad y la corrupción, se hace doblemente difícil de aceptar. Ya es difícil el que estén combatiendo la impunidad y la corrupción y que estén poniendo en el tapete hechos graves de corrupción, pero además, si son mujeres, se siente doblemente incómodo en una sociedad que viene de esta tradición de roles de género. Entonces, y por lo tanto hay que castigarlas doblemente. Yo eso lo hablábamos con Virginia, o sea, es que hay una sensación que uno tiene con Virginia, que tienes con Claudia González también, de que hay un especial odio porque son mujeres. O sea, hay una especial saña porque son mujeres. O sea, está bien, nos damos en política, ¿no? Porque así lo ven, esto es política, y nos damos pencazos entre hombres, y también hay, obviamente, como decíamos, persecución a hombres, pero si eres mujer, te tengo que castigar doble o triplemente, tengo que ser especialmente sañudo, tengo que ser especialmente cruel, tengo que ser especialmente duro, porque no voy a permitir que una mujer me trate así.
Especialmente cuando la contraparte es un hombre, ¿verdad? Y más un hombre, en el caso concreto de Virginia de Parra, yo creo que ese grupo de hombres que están enquistados en el sistema de justicia. Sí, totalmente. De hecho, el ejemplo que das de Claudia también es un caso de los que nombramos en el informe. Y efectivamente, hay una reacción adicional a que es una mujer la que me está cuestionando. Y es irónico, porque finalmente en nuestra experiencia es muy frecuente que las defensoras de derechos humanos más duras, más persistentes, más resistentes, son precisamente mujeres. Y muchas veces son erróneamente percibidas como más vulnerables también. Pero en definitiva son las que están dando luchas impresionantes en la mayor parte de los países de la región en la defensa de los derechos humanos, pagando estos costos a veces muy altos. ¿Y este patrón lo han visto también en otros países? O sea, es común en países que tienen estas estructuras, si quieren, culturales machistas y demás, que les hagan lo mismo que han hecho a Claudia o a Virginia. El patrón, sí. ¿O es especialmente duro aquí en Guatemala? O sea, nos estamos destacando como un caso especialmente jodido en ese sentido. Yo diría que hay una cosa que sí se repite en toda la región y que es esta criminalización a personas defensoras de derechos humanos en países donde el Estado de Derecho se va debilitando y donde el espacio de la sociedad civil se cierra más. Es más frecuente que eso se dé y yo diría que en casi todos los países que hemos visto, este ataque específico a mujeres se da también. Es algo, las mujeres tienden a ser víctimas específicas de ese tipo de ataques y de estigmatización. Lo que diría que es más específico a Guatemala y que no lo habíamos visto de manera tan amplia o tan consistente es el que el ataque vaya dirigido a exoperadores de justicia. Que son un caso particular de defensores o defensoras de derechos humanos, que no son de la sociedad civil propiamente tal, no son periodistas. Que normalmente suelen ser activistas que se quejaban, no sé, de talas de árboles, de movimientos de mujeres, de defensa, lo que decían, del territorio. En este caso, lo que es especial de Guatemala es que existe la CICIG, básicamente. Es esa etapa, ¿puede ser? Es esa etapa. Y que, claro, mucho de lo que está pasando tiene que ver precisamente con el retroceder o hacer todo lo posible por retroceder los avances que consiguió la CICIG trabajando con la FESI en el combate contra la corrupción y la impunidad. Y eso, en el caso particular de Guatemala, requirió para las personas que no les gustaban esos avances, el atacar a las personas del sistema de justicia que habían hecho su trabajo finalmente para conseguir eso. Entonces, eso es más particular de Guatemala, pero como digo, el criminalizar a quienes defienden los derechos humanos, sea del espacio que sea, a periodistas, a personas de organizaciones de la sociedad civil, a comunidades de base, comunidades indígenas, esa criminalización y ese foco en mujeres lo hemos visto en toda la región, lamentablemente, desde Chile hasta Canadá. Transdoc, ya saben, es la feria permanente del empleo. Si usted y su empresa quiere acceder a mejor talento humano, ellos tienen una base de datos casi ilimitada de hojas de vida, vacantes, usuarios, reclutadores, etcétera, etcétera. Transdoc tiene los candidatos que usted necesita para llenar en su empresa, en su organización, ese recurso humano que para usted es muy valioso y que no puede encontrar por su cuenta. Ya saben, escriban a contáctenos@transdoc.com o visiten transdoc.com para poder contratar los servicios de esto que es una feria del empleo permanente. Y digamos, el caso de que haya sido concretamente hacia operadores de justicia lo hace más grave. Pensando en 2023 para acá, porque también quiero preguntar qué pasa a partir de 2024, que ha cambiado políticamente el ambiente del país, ¿verdad? Y ha habido consecuencias de todo esto. Pero viendo a Guatemala, ¿estaban viendo ustedes un caso especialmente grave? Lo que tiene de grave, no quiero con esto minimizar lo que significa un ataque a un liderazgo indígena, o sea, eso es gravísimo y es algo que no todas las personas debieran tener la posibilidad de defender sus derechos de forma segura. Lo que tiene de particular el ataque a integrantes del Poder Judicial, a juezas, a exfiscales, a integrantes de la CICIG, es que pone en entredicho la independencia judicial.
Y eso implica el poner en entredicho el Estado de Derecho. Si el Poder Judicial, los jueces, los fiscales, no pueden actuar de manera independiente, técnica, y realmente investigar los delitos que tienen frente a sí, porque hay ciertas razones políticas por las cuales se ven obligados a esconder esos casos en un cajón o enfrentar criminalización si no lo hacen, eso es poner en jaque la independencia del Poder Judicial. Y eso lleva a un problema aún más estructural en términos del Estado de Derecho y de la posibilidad de garantizar que esos avances que se lograron en materia de impunidad no se pierdan por completo. Claro, porque si atacas eso, tiene consecuencias en todo lo demás. O sea, tiene consecuencias estructurales, más allá de los casos particulares que son criminalizados. Sí, porque eso significa que vas a debilitar en general el sistema de justicia y entonces vas a hacer que... Un poquito lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Guatemala, que la justicia es un mercado. O sea, la justicia es un mercado donde los más poderosos pueden comprar no solo impunidad, sino que pueden comprar ataques a estas personas. O sea, porque todo esto, y eso es no sé, no me ha dado tiempo a leer todos los detalles del informe, pero todo esto ha tenido un precio. O sea, detrás de cada una de estas cosas, además de la hazaña, además de la sed de venganza, en el caso de Guatemala, no sé si esto es común en otros casos, esto se ha pagado. O sea, los jueces que autorizaban al MP a hacer estas cosas tenían a alguien detrás que les ha puesto dinero, porque si no, no se han movido. O sea, ha habido como ese doble juego donde sí, tenemos que ir detrás de ellos para procurar impunidad, pero también genera un mercado de impunidad. Y sin dinero, de hecho, la gente que más se ha librado es la que no tenía nadie detrás patrocinando por su caso. O sea, curiosamente, ha habido algunos que se han librado de no librado del todo, ¿ya? Pero los que más han sido perseguidos, insisto, hay una parte emocional en todo esto, es quien tenía detrás a alguien que por procurarse impunidad en ese momento estaba dispuesto, y tener dinero, ¿verdad? Estaba dispuesto a pagar. Y eso, o sea, ese punto específico no lo documentamos en el informe, pero sí identificamos el rol de que también hay roles importantes de actores privados en todo este proceso criminalizador. De hecho, en el informe se hace mención a algunas fundaciones que han estado activamente como querellantes adhesivos en muchas de estas causas en contra de... Sí. No vamos a decir el nombre de la Fundación contra el Terrorismo, ¿verdad? No lo vamos a decir. Exacto, está mencionada en el informe, sí, de hecho. Sí. Pero claro, que tienen un rol muy activo también y que son parte de estas acciones coordinadas destinadas a criminalizar. Entonces, tiene que ver con el actuar de las autoridades, del Ministerio Público, del organismo judicial, con el actuar de estos actores privados que son quienes ponen las denuncias infundadas, pero son los que inician de alguna manera el proceso, que intervienen como querellantes adhesivos, que muchas veces son los emisores de estas ataques en redes sociales. Los defensores de las acciones del fiscal, el que les dan cobertura, el que los animan. Y que el fiscal tampoco hace nada cuando ellos dicen estas cosas en las audiencias. Y todo esto llega además a las redes sociales, el trabajo, entre comillas, de los net centers, que están difundiendo todas estas estigmatizaciones y mentiras y amenazas incluso en contra de las personas. Entonces todo es un tren muy coordinado para criminalizar. ¿Y hay alguna reflexión sobre quién paga todo esto? Concretamente en la Fundación contra el Terrorismo o algunas otras entidades privadas que hacen eso. No llegamos a dar ese seguimiento. Porque yo sí siento, que a lo mejor no por ponerles trabajo, ¿verdad? Pero como sugerencia, sí. Yo lo que creo es que, claro, no lo sabemos del todo, sospechamos, tenemos alguna información que a veces es muy difícil de verificar. Pero la clave también está en quién paga estas estructuras, porque esta gente no lo hace de gratis. Se pone a decir en redes sociales lo patriotas que son y lo aguerridos por la defensa de la soberanía y todo esto, pero esta gente son extorsionistas profesionales. Esta gente es pagada. ¿Y quién paga esas cosas? ¿Quién paga? Porque puede pagar y pasa porque tienen miedo, digamos, a estas personas. ¿no? Porque tienen toda esta influencia percibida en el aparato de justicia, pero también hay gente que paga porque quiere
ir detrás de alguien, ¿verdad? Quiere vengarse o quiere, sobre todo, impunidad en ese momento. Seguir el rastro de ese dinero sería maravilloso. Yo sé que eso ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero allí descubriríamos mucho de qué clase de intereses hay detrás, porque si piensan que Méndez Ruiz se maneja solo, están muy equivocados. O sea, ya hay una estructura que está detrás. Sí, como digo, no llegamos hasta ahí en el informe, nos centramos más en documentar este patrón de acciones coordinadas para criminalizar, pero concuerdo contigo, en general, en este tipo de prácticas criminalizadoras o de cierre de espacio cívico, de persecución, la arista de seguir quién está financiando eso te orienta también a saber cuáles son los intereses que hay detrás y por qué se está tolerando la violación de derechos humanos o cometiendo esas violaciones de derechos humanos en beneficio de quién. Y esa siempre es una pregunta importante de hacerse. Y no, como digo, no llegamos hasta ahí en el informe, nos centramos más en el patrón, pero sin duda es una línea de investigación importante. No siempre es fácil, no siempre la información está disponible, ni es fácil de llegar a ella, pero sin duda es un ejercicio importante. También es una recomendación a las autoridades, ¿verdad? Es una forma también de decirle, mire, si tienen que prestar atención también a esto, ¿verdad? Y a esta clase de organizaciones que claramente hemos identificado un patrón. Ahora a lo mejor lo que hay que hacer es mirar dónde está el dinero, porque la organización existe como cascarón, digamos, como forma jurídica, y esa organización seguramente tenga sus componentes, sus cuentas, y quién entra ahí. Las personas que hacen estas cosas tienen cuentas también, de dónde reciben dinero, a quién le prestan servicios profesionales. Todo eso son preguntas que todavía no se han contestado. No se han contestado, y de nuevo acá, como decía, el informe se enfoca mucho en este patrón y por lo mismo también ponemos el foco inicial también en los actores estatales que están siendo parte de este patrón. Claro. Y ahí nuestra afirmación directa es que el Ministerio Público y el organismo judicial han incurrido en violaciones de derechos humanos debido a su actuar en estos procesos de criminalización y han permitido también, no debiendo permitirlo, que estos actores privados hagan lo que hacen, sin dar la debida protección a integrantes del propio Poder Judicial o de la propia Fiscalía Nacional. A veces incluso trabajadores en el mismo momento. Exactamente. Digamos, acaba de ser exento, digamos, de culpa un fiscal, el fiscal Pantaleón, que en el momento en el que es detenido era fiscal del MP. Es detenido por el mismo MP y después del juicio se ha dicho, esto no hay forma de sostenerlo. Era un invento, un cascarón que tenía que ver con a quién había acusado él, ¿verdad? A quién había procesado. Eso era. Y así se ha dado en varios casos, de hecho, que de personas que por presentar una denuncia por corrupción en contra de un juez recibe a su vez de vuelta una denuncia penal por abuso de autoridad, por ejemplo. Y entonces, en definitiva, no es una forma de persecución por motivos políticos, en definitiva, y que lleva a que sea el propio Poder Judicial y la Fiscalía Nacional quienes persiguen a los propios funcionarios de esas mismas instituciones cuando están denunciando hechos de corrupción dentro de las mismas instituciones. Entonces, por eso decía antes, en definitiva, lo que se está poniendo en juego en gran medida es la independencia del Poder Judicial, que está evitando que se investigue la corrupción. Le voy a hacer una pregunta imposible de contestar, porque nosotros aquí en Guatemala no sabemos cómo contestar la que hacemos con la fiscal, qué hacemos con este MP, dadas estas condiciones. ¿Hay algo que se puede hacer a nivel internacional, más allá de la presión y de ponerlo encima de la mesa, las cosas que están pasando, que tengas entidades externas que te digan, mira, están violando los derechos humanos de operadores de justicia? ¿Se puede hacer algo desde la perspectiva internacional con alguien como ella? Que consiga su remoción propiamente tal a nivel internacional, no. Si no la podemos conseguir aquí es muy difícil. Eso no lo vamos a poder conseguir. Pero más allá de eso. Lo que sí podemos hacer es visibilizar lo que ha ocurrido bajo su mandato. O sea, los hechos que documentamos en nuestro informe ocurrieron bajo el mandato del actual fiscal general. Es así, y eso significa que ella, en cuanto a autoridad del Estado, tiene una responsabilidad por violación a los derechos humanos, porque los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado Guatemala obligan a todas las autoridades del Estado, no solo al gobierno, no solo al Congreso, a todas las autoridades del Estado.
Y ella es una autoridad de Estado que bajo su mandato se han cometido violaciones de derechos humanos por parte de la Fiscalía Nacional. Entonces, eso es algo que sí queremos insistir en poner sobre la mesa y en visibilizar, y que se tienen que tomar, o sea, se tienen que seguir explorando las vías necesarias para al menos revisar el rol que ella tuvo individualmente en todo este patrón criminalizador y qué significa eso en términos de la continuidad en su cargo. ¿Qué recomendaciones se le puede hacer al Ejecutivo? Porque una de las cosas extraordinarias que pasaron en 2023 es que cambia el Ejecutivo y cambia de forma radical. O sea, pasamos de tener a alguien como Giammattei, que me atrevo yo a decir que es cómplice completamente de todo este proceso de criminalización. De hecho, yo estoy convencido que en muchos casos fue él el que empezó el proceso de criminalización. O sea, el caso de Juan Francisco, por poner ese ejemplo, que tenía la legión de gente que quería afectarle, eso está claro. Pero el caso de Juan Francisco se da porque Giammattei ve que hay algunas investigaciones que pueden afectarle a él y que tiene este fiscal que va a investigar por su cuenta y que puede presentar casos que le pueden hacer daño. Entonces, pese a que ya tenía, digamos, toda esta legión de enemigos, es el enemigo Giammattei el que detona la persecución a Juan Francisco por el caso, un par de casos que tenían ahí abiertos. Había uno específicamente que tenía un testigo que estaba diciendo que había recibido dinero de Jimmy Morales en la transición, y había ya un testigo a partir, cuando ves las fechas. El testigo testifica, valga la redundancia, que esas cosas habían pasado, aparte de la credibilidad del testigo y tal, que eso es otro tema, porque este país es bien complejo. Apenas 2 meses después, creo que 2-3 meses después, Juan Francisco está fuera. Y lo hace además amenazado por la vicepresidenta Kamala Harris, que viene aquí y dice, eso no se toca. El MP, la FESI no se toca. O sea, a un costo muy grande para él, Giammattei, se arriesga en ese sentido. De repente tenemos otro presidente que asumimos que puede actuar de una forma radicalmente distinta. ¿Qué recomendaciones le podrían dar en estas circunstancias al presidente con respecto a las criminalizaciones que se han dado? Sí, primero, como dices, efectivamente da por lo menos la esperanza de que va a tomar un rumbo diferente, al menos desde el Ejecutivo. De hecho, por ejemplo, el premio que le dio el 8 de marzo a Virginia La Parra ya fue una señal de reconocimiento, claro, que apunta en una dirección completamente diferente a la que veíamos de los gobiernos anteriores, del gobierno anterior en particular. Hay cosas y de hecho en el informe hay recomendaciones específicas para el Ejecutivo y también más para los poderes del Estado en general, que tienen que ver primero con el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en materia de violaciones de derechos humanos en estos casos, y avanzar en una política pública de reparación. Porque acá hay víctimas, hay personas que han sido atacadas, que han perdido sus trabajos, algunas han tenido que salir al exilio. ¿Han tenido que pagar abogados? Han tenido que pagar abogados. Han dejado de cobrar salario y pagar abogados al mismo tiempo, la familia... O sea, los costos familiares, personales, de tiempo, hay personas con las que hablamos que ni siquiera ya sabían cuántas denuncias tienen en su contra, porque eran tantas que ya le perdieron la pista de cuántas son y cuáles y cuántas siguen abiertas. Entonces, es realmente un impacto brutal en la vida de las personas y que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de instituciones del Estado. Entonces, ahí hay una necesidad de una política de reparación y que pase también incluso por la posibilidad de que vuelvan a sus trabajos si es que así lo quieren. Y ahí hay una parte que es de política pública que el gobierno puede impulsar, como de hecho ha estado empezando a impulsar la política pública en materia de defensores de derechos humanos. Entonces, creemos que ahí hay un trabajo y que pasa por dar un reconocimiento claro y sin dudas de la labor increíble que hicieron estas personas en la defensa de los derechos humanos, en el combate de la corrupción, para también empezar a revertir la estigmatización de la que han sido víctimas. Entonces, ahí hay un primer paso clave. Y por otro lado, es que ahora en mayo empieza un proceso de elección de nuevas jueces y juezas.
Y ahí también hay una oportunidad de hacer las cosas diferentes, de que sea un proceso, ojalá transparente, que sea un proceso que se centre en criterios técnicos y no en influencias políticas o de otro tipo, que yo sé que no es algo que es más fácil decirlo que hacerlo, Sí. pero que toca ponerlo sobre la mesa. Sí. O sea, en la medida que se elijan jueces desde otra lógica, desde una lógica técnica, y a quienes se les garantice la independencia, esto puede empezar a dar un giro en otra dirección. Nuestro querido patrocinador Piedrasanta, ya saben que tiene librerías ubicadas en la Quinta Calle de Zona 1 y en Géminis 10. No dejen de asistir, no dejen de visitarles. Y, por supuesto, también recordarles que tienen 25% de descuento en todos los libros a pagar con Ziggy. Piedrasanta, querido patrocinador, han estado acompañándonos desde el principio. Una razón más para ir a visitarles y para aprovechar esos descuentos. Con respecto a la reparación que estaban diciendo, ¿cuáles serían los mecanismos que se podrían utilizar ahora para buscar esa reparación? Porque lo que yo asumo es que todo esto hay, digamos, procesos judiciales. ¿O creen que el Ejecutivo podría intentar avanzar en ese sentido sin que estén cerrados los casos y determinadas las culpas en el sistema de justicia? Vemos que el Ejecutivo podría avanzar en ese sentido, desde una política pública y de reconocimiento de responsabilidad y del rol de las personas defensoras. Eso es algo que lo podría ir avanzando independiente de los procesos judiciales. Y por otro lado, otra de las recomendaciones que también está en el informe es que una de las cosas que decimos en el informe es que esto cae en la categoría de lo que la sigla en inglés se conoce como SLAPP, que es la litigación estratégica contra la participación pública, que es como un concepto definido internacionalmente. SLAPP se llama, SLAPP, que es la sigla en inglés. Sí. Y muchos países han ido avanzando en legislación anti-SLAPP, en que el uso indebido del sistema de justicia y del derecho penal con el fin de impedir la participación pública, de impedir la defensa de los derechos humanos, de impedir el alzar la voz en contra del gobierno, es un uso indebido del sistema de justicia y es un uso indebido del derecho penal. Entonces, el impulsar normativa anti-SLAPP es también algo que podría evaluarse, que sería interesante. Como una agenda del presidente, por ejemplo, ¿no? Que mandar presidente a través de la Comisión Nacional contra la Corrupción podría intentar canalizarlo, ¿verdad? Eso es una buena idea. Ahora bien, en Guatemala tenemos un dilema terrorífico en estos momentos. Porque y yo no sé si hay muchos casos de estos en América Latina o en el mundo en general. Y es que tú tienes, asumamos, ¿no? Nada, digamos, ninguna verdad es perfecta cuando estamos hablando de coyuntura política, pero asumimos que el Ejecutivo tiene una actitud completamente distinta con respecto a estos casos, a casos de criminalización de operadores de justicia y concretamente mujeres. Pero tenemos un MP que todavía está en estas. Es el mismo MP, o sea, no ha cambiado ni un ápice. Y es más, yo diría que está incluso más radicalizado, ¿verdad? Más a la defensiva, más en ese plan. La paradoja es que el Ejecutivo trabaja con el MP. O sea, los que hacen los seguimientos, por ejemplo, en los casos, tienden a ser policías. No sé si ahora está cambiando eso porque hay una gran desconfianza entre los dos. Los que hacen las escuchas, los que hacen los operativos. Todo eso viene de la policía, viene del Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que colaborar. ¿Qué pasa si el Ejecutivo empieza a ver que pide su colaboración el MP en casos que pueden encajar como casos de violación a defensores y operadores de justicia? ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Qué puede hacer? Claro, no es perfecta, una pregunta de respuesta fácil. Yo sé. El Ejecutivo, en cuanto a autoridad del Estado, tiene, al igual que el Ministerio Público, la obligación de respetar los derechos humanos. Así es. Y eso significa que no debiera tomar acciones que sepa que van a implicar violaciones de derechos humanos. O sea, podría... Porque esto es una cosa que está en discusión, ¿verdad? Y yo, de hecho, lo tuve aquí hace unas semanas al ministro de Gobernación y le hacía esta misma pregunta. ¿Qué hace si yo llego y digo, orden de captura contra Virginia La Parra, y yo sé, porque lo sé, que el caso es absolutamente ridículo, ¿verdad? ¿Qué hago?
Yo sé que insisto, es complicado, pero se podría decir, ¿hay una legitimidad de desobedecer una orden como esa? Porque existe el concepto constitucional en Guatemala de no aceptar órdenes ilegales. Claro, aquí entramos dentro del debate de qué es una orden ilegal y qué no es. Y quién decide que la orden es ilegal y quién decide que la orden es legal, ¿verdad? Sí. Que esa es otro tema. Claro, yo no soy experta en la legislación específica de Guatemala, pero sí puedo decir lo que acabo de decir y que va en línea con lo que tú dices, que el aceptar conscientemente el tomar acciones que son violatorias de derechos humanos es algo que ninguna autoridad de gobierno del Estado debiera hacer. Y ahí, ¿cuál es el mecanismo específico? Si es desobedecerlo, si es presentar un recurso judicial, si es discutir esto en tribunales. No desconozco cuál sería el mecanismo específico disponible en la legislación guatemalteca. Pero, en definitiva, el gobierno no debiera colaborar con violaciones a los derechos humanos ni incurrir en conductas que sean violatorias de los derechos humanos. Y si su compromiso es de detener la criminalización y de tomar acciones para hacerlo, ese debiera ser no hay muchos casos, la orientación. No hay muchos casos que plantean este dilema, ¿verdad? O sea, no hay tantos casos de un MP que está atacando derechos humanos y un ejecutivo que asumimos que los puede defender, ¿verdad? O sea, yo lo pienso y no encuentro un caso similar de una coyuntura que va a durar 2 años. O sea, que justo es ahora, ¿qué día es hoy? Jueves, pero ¿qué día? 20 y pico. Es 18 de mayo de 2026, la señora se va afuera. Esa es la fecha. Creemos, ¿verdad? Porque ahí puede pasar en 2 años. O sea, es prácticamente 2 años que vamos a tener esta circunstancia. Y yo no conozco ningún otro caso, ni siquiera histórico, donde tengas un MP que esté en este plan y un ejecutivo que esté enfrentado en el bando contrario, ¿verdad que no? Sí, yo tampoco normalmente Normalmente los sistemas de justicia responden a la estructura de poder que estaría reflejado en el ejecutivo, en el legislativo. Sí. En este caso tienes a un ejecutivo defendiéndose frente a un MP que está digamos, empoderado contra ellos y empoderado contra operadores de justicia y demás. De hecho, el MP incluso ha presentado denuncias penales en contra del propio presidente. Sí, claro. Entonces, efectivamente es una situación bien particular y que, no, como tú dices, no es de fácil salida. Claro, es que es un dilema nuevo hasta cierto punto, ¿verdad? Es un dilema nuevo. Porque y eso es lo que decía el ministro de Gobernación, decía, ¿qué hago yo con esto? O sea, a mí me llega una orden judicial y me dice, tiene una orden de aprehensión contra esa persona, como policía, yo tengo que ejecutarla. Claro. Pero claro, otro de los grandes dilemas que vamos a tener, y espero equivocarme, pero estoy casi convencido que esto va a pasar. Ha habido casos, comisiones paralelas, no sé si están familiarizados con esto, pero hay un caso que se llama Comisiones Paralelas 2014, que es un caso sobre cómo arreglaron la justicia en 2014. Ese salió más adelante, salió como en 2016 salió ese caso, ¿verdad? Pero el caso Comisiones Paralelas 2020... es el caso que sale casi en el momento en el que están haciéndose esas comisiones. Hay serias sospechas que va a haber un caso Comisiones Paralelas 2024. O sea, vamos a tener al MP atacando, sobre todo si el MP siente que va a perder poder en ese proceso. Si el MP siente que va a perder poder o siente que haciendo esa clase de ataque va a influir en el proceso para ya sea conservar el status quo en el sistema de justicia o ganar espacio de poder, va a presentar un caso que se va a llamar Comisiones Paralelas 2024, que va a ser algo parecido. ¿Qué hace el Ejecutivo con eso? O sea, ¿qué haces cuando estás atacando el mismo proceso que te puede llevar a tener una mejor justicia? Que era una de las claves que usted había dicho. No, estoy tirando al aire, ¿eh? No. Efectivamente sí. Es una pregunta al aire, en el sentido de que no hay un mecanismo claro hoy día de cómo eso se enfrenta. De hecho, estos casos, comisiones paralelas, están mencionados en el informe. Precisamente nosotros en el informe mencionado destacamos 4 casos específicos y 2 de esos casos están relacionados con mujeres, la ex jueza Erika Ifán y las ex auxiliares fiscales Alice Morán y Paola Escobar, que estuvieron de hecho vinculadas a uno de los casos de comisiones paralelas y por esa razón fueron perseguidas. Así es. Entonces, efectivamente, es un problema circular muy complejo. Y fueron perseguidas de una forma absolutamente grotesca. Sí.
por gentecilla, porque eso es lo que son, no tienen otro nombre. Los que Y estaban hoy día ahí Erika operando. Ifán está en el exilio. Sí, total. Entonces, finalmente, como dices, es una pregunta que no tiene una respuesta clara hoy día de cómo se sale de eso. Claro. Pero un poco por lo mismo es que nos importaba el mostrar la perspectiva de que esto son violaciones de derechos humanos. Y por eso yo hago la reflexión, porque también el gobierno, a mí, yo no sé exacto, no sabemos exactamente cómo canalizar esto, pero la sensación que me da es que si el gobierno está vinculado y comprometido con derechos humanos a nivel internacional, es como que podría tener un asidero en lo internacional para decir, yo tengo unos convenios que cumplir y a mí tú, fiscalito de M, ¿verdad?, me estás pidiendo que esté pervirtiendo el proceso de independencia judicial. Es lo que me estás pidiendo. Si me pides que yo haga un operativo contra estos que tú me estás diciendo que están arreglando la justicia, que yo sé que lo que estás haciendo es atacando a los que a lo mejor están intentando operar para tener una correlación de fuerzas distintas, ¿verdad? Los que están hablando para presentar mejores candidaturas o ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, eso no, sí, y eso está sobre la mesa. Y ahí también mencionar que parte de las recomendaciones que hacemos en el informe también apuntan a la comunidad internacional, a la importancia de la cooperación internacional, de la vigilancia desde la comunidad internacional para ir acompañando el cómo se desmantela esto, también el dar el apoyo, la asesoría, lo que se requiera para también poner la presión y también la cooperación para poder ir intentando desmantelar todo esto y llegar a volver a tener en Guatemala un poder judicial verdaderamente independiente. Y aquí lo tienen, San Miguel. Solo en San Miguel puedes encontrar lo que necesitas para tu proyecto de carpintería y remodelación. Pueden visitar a nuestros amigos de San Miguel en la tienda de Zona 9, Sexta Avenida 1227, y escribir o llamar al 2268-0808. 2268-0808. Ya saben, Zona 9, Sexta Avenida 1227, San Miguel, el único lugar que tiene todo para tu proyecto de carpintería y remodelación. Bueno, para que vean que lo raro que es este país, que es tan extraordinario que tenemos dilemas que no tenemos en otros países, ¿verdad? Estudios de caso que son muy particulares. ¿Qué recomendaciones le damos a la prensa, a sociedad civil, para abordar estos temas? O sea, hemos hablado de las recomendaciones del Ejecutivo. Quizá no hablemos de las recomendaciones al sistema de justicia, porque esos, hasta que no cambien las cosas, no van a ser igual. O sea, ya han demostrado que están más enrocados que nunca. ¿Qué se les puede...? Y también hemos hablado ahora de comunidad internacional. ¿Qué tenemos que hacer los que estamos en comunicación, los que estamos en sociedad civil con respecto a este tema? Sí, bueno, como dice el organismo judicial, hay recomendaciones en el informe, pero y que básicamente la recomendación es deja de hacer lo que estás haciendo. Es cumpla el debido proceso. Exacto. O sea, cumpla con los estándares de un debido proceso de una vez por todas. Y eso debiera ser obvio, que el Poder Judicial tiene que cumplir con los estándares de un debido proceso. Sociedad civil, periodismo, yo creo, o sea, por una parte es valorar el trabajo que hacen quienes siguen en esto, que siguen denunciando, que siguen recopilando información, que siguen visibilizando lo que está ocurriendo, pero también sabiendo que eso se hace un costo y que muchas de esas personas han pagado altos costos, incluso cárcel, por hacerlo. Entonces, también es la recomendación es de seguir denunciando y de seguir avanzando, pero que también se cuiden. O sea, que no, tampoco la idea es ser mártires, digamos. Que, no. Que la idea es hacer esto bien, claro. es que podamos colectivamente también ir denunciando, ir diciendo lo que hay que decir, ir empujando, ir tratando también de colaborar. Y ese es un mensaje que también queremos dar al presidente Arévalo, que de la importancia que es que él también trabaje con la sociedad civil. Que haga, que de alguna manera reciba la asesoría, las alianzas que puede recibir desde la sociedad civil interesada en que esto avance y que las considere como parte de un proceso colaborativo, que también puede ser una manera de ir poniendo en valor el trabajo que hace la sociedad civil y también el periodismo, y no como alguien que se opone al gobierno, sino como alguien que hace un acompañamiento crítico y colaborativo con el gobierno. Todos estos temas, cuando se tratan,
en Guatemala es muy común ponerlos y contrastarlos porque no sé si esta es la forma más adecuada de describirlo, pero este país tiene, y ciertas élites tienen un estrés postraumático derivado de CICIG. Esa es la realidad. O sea, precisamente esto pasó porque pasó CICIG y porque CICIG fue una bomba absoluta en el sistema, en las relaciones de poder, vamos a decirlo así. Lo hablábamos hoy en un proyecto sobre justicia. La CICIG afectó la correlación de fuerzas en el sistema de justicia. CICIG afectó mucho operadores intermediarios dentro del sistema de justicia, o sea, dejó descabezados muchas estructuras que después se fragmentaron mucho. Obviamente la parte de la clase política, diputados, presidentes, sector privado, o sea, fue una cosa bárbara. Siempre que se hablan de estos temas, de los casos de Claudia, de los casos de Virginia, de los casos de los exiliados, etcétera, etcétera, se hace el equivalente con casos de CICIG. Se dice, sí, pero CICIG también... prisión preventiva, CICIG también utilizó políticamente los casos para afectar a opositores o lo que ellos consideran opositores. Esas son las argumentaciones. Amnistía Internacional tiene una postura sobre esa época de CICIG, los errores que se pudieron cometer en este mismo sentido, casos de gente que se pueda haber considerado víctima también de esa clase de persecuciones penales. Sí. A ver, en el trabajo, nosotros no tenemos una evaluación negativa en general del trabajo de la CICIG. Pueden haber habido situaciones particulares en que se hayan producido, siempre puede haber, digamos, de alguna forma. Pero no tenemos una evaluación de que haya habido un patrón de persecución sistemático política. Como el que estaban diciendo aquí. No es así. Más bien lo vemos como un intento genuino de conseguir avances en el combate contra la impunidad y la corrupción y que se hicieron avances efectivamente. El tema de la prisión preventiva es un ejemplo en el que siempre va a ser un poco debatible, pero la prisión preventiva no es que nunca pueda alguien quedar en prisión preventiva. El tema es que tiene que estar justificada de manera excepcional, con fundamentos basados en el riesgo de fuga, en el riesgo para la investigación y que haya evidencia de que ese riesgo es real. Que es algo que no hemos visto en los casos que analizamos en este informe, por ejemplo, que se trataba a algunas personas como si fueran un alto riesgo de fuga cuando esa persona se había presentado voluntariamente. Y pese a eso, se le trató como un alto riesgo de fuga en forma constante, y el argumento era porque se defendió. Y es como, ya, pero si, o sea, cualquier persona se va a defender, de eso se trata un juicio. Entonces, ese uso extremo de la prisión preventiva es algo que es cuestionable en sí mismo. Puede haber casos en que la prisión preventiva esté justificada. El punto es el análisis caso a caso y debido. Entonces, no es la misma evaluación, diría yo. Lo digo porque hay, digamos, hay mucha gente, pensando en los involucrados mismos, ¿no? Que a veces uno incluso ha tenido oportunidad de hablar con ellos directamente. Te dicen, yo también estuve un montón de años en prisión preventiva, mucho más allá de los estándares internacionales. Yo también sufrí acoso en redes, porque la gente, corrupto, hijo de tu madre, no sé qué. Claro, ellos lo interpretan muchas veces como que sí había una estructura detrás. Muchos lo vemos como una expresión genuina de la gente que está harta de prácticas corruptas, pero desde la perspectiva de ellos es como hay una serie de opinión pública que sí mueve esta gente y que sí hacía eso. Sí ven alguna saña en la forma en la que se presentaban los casos, en la forma en la que se presentaban las evidencias, y luego, claro, la interpretación de que es político, pues toda persona que tiene poder va a poder interpretar o va a poder decir es que me están atacando porque soy una persona poderosa, porque soy presidente, porque soy diputado, porque soy juez, porque soy fiscal, y de hecho la CICIG lo que hacía precisamente en sus casos era eso, era presentar casos contra gente que tenía poder, no podía ser de otra manera, forma. ¿Verdad? Entonces, muchas veces cuando se hacen esta clase de presentaciones, que son además evidentes y que hay un patrón sistemático, cuando hablas con esta gente, te presenta similitudes. Por lo menos en una narrativa general te presenta similitudes de a mí me hicieron lo mismo. Y de hecho, muchas veces es y por eso ahora se les regresa a ustedes. O sea, es una forma también de... Y eso lo han visto, no sé si está reflejado en el informe,
pero en la mente de los perpetradores te estoy haciendo lo mismo que tú me hiciste a mí. Te estoy metiendo en la cárcel preventivamente, te estoy acusando de determinados delitos, te estoy presentando... Y en algunos casos es casi paradójico que buscan que sea el mismo delito, que sea la misma circunstancia, que se utilice, digamos, la misma narrativa, etcétera, etcétera. Bueno. No, y, o sea, por un lado puede ser que haya habido algunos casos que hayan estado en prisión preventiva más de lo debido, por ejemplo, y que no se haya justificado. Y puede pasar en casos muy graves de violaciones de derechos humanos, de corrupción, en que también hay mucha genuina rabia de parte de quienes han sido víctimas de eso y que quieren verlos en la cárcel, y puede ser que efectivamente si uno mira el estándar puro y duro, no es justificado que estén en la cárcel todo ese tiempo. Puede ser cierto. Dicho eso no justifica lo que está pasando ahora. Claro. O sea, si estuvo mal entonces, también está mal ahora. Y ahora está doblemente mal porque como digo, ahora sí estamos viendo un patrón muy estructural de que la criminalización se haga y por delitos muchas veces muy poco justificados. O sea, el caso de Claudia González es uno bien sorprendente, en que la están acusando de abuso de autoridad cuando ella no era autoridad. O sea, es un tipo penal que en teoría no es aplicable a ella. Y aún así, la investigación sigue en su curso. Entonces, el caso de Virginia La Parra es absolutamente repulsivo en su arbitrariedad y su estupidez. De hecho, el caso de Virginia, nosotros de Amnistía Internacional la nombramos presa de conciencia. Sí. O sea, nuestro llamado es que ella debiera ser liberada ahora. De hecho, lo que hablamos con ella en la entrevista era que había muchas presiones para decirle, acepta cargos. Porque lo que querían era eso, era decir, ve cómo es culpable, claro. Aceptó cargos, ¿verdad? Entonces acepta cargos, y ella se resistió hasta las últimas consecuencias. Entonces, o sea, para mí lo fundamental es eso, o sea, incluso si aceptamos que en el marco de la CICIG se cometieron algunas vulneraciones al debido proceso, puede ser, no fue sistemático, puede ser. ¿Cómo justifica eso lo que está ocurriendo ahora? O sea, eso no es una justificación, no es una explicación siquiera. Lo que está ocurriendo ahora es igualmente, es vulneratorio de los derechos humanos, y además estamos identificando la existencia de un patrón de persecución, que no, en este caso además, no va dirigido a personas con poder, va dirigidas a personas que están haciendo lo que pueden, con lo que tienen, para defenderse del sistema completo que las está persiguiendo. Y de hecho ese es el título del informe, todo el sistema en contra, que es una posición completamente diferente que las personas que estuvieron en causas que llevó la CICIG, imputadas en causas que llevó la CICIG, donde, como digo, nunca identificamos un patrón de esta naturaleza. Yo lo exponía porque ese es el debate es el argumento. Pero claro, también es un argumento delicado, porque sí ves casos que podrían haberse tratado mejor el tema de prisión preventiva, que quizá a lo mejor había una presentación de pruebas que tenía que haber sido más sólida, digamos. Pero claro, siempre se enmarcan dentro de casos que son reales. O sea, la línea era real, cooptación del Estado es más que real, construcción y corrupción es real, los casos que tienen que ver con financiamiento del FCN son totalmente reales, le moleste a quien le moleste, ¿verdad? Que se ponen muy molestos con esa clase de cosas. Y luego, en medio de eso, hay prácticas que muchas veces no eran de CICIG, sino que no eran responsables de CICIG, aunque CICIG creo que tendría que haber sido más duro a la hora de defender determinados posicionamientos. Es como, te pongo un ejemplo, los fiscales aquí es como, todo el mundo presión preventiva, ya que decía el juez. Yo pido presión preventiva para todo el mundo. No, hombre, siéntate y mira quién sí la merece y quién no la merece. Y no lo cargues al juez, porque el juez en estas olas de lucha contra la corrupción, que sí la hubo, un entusiasmo de lucha contra la corrupción, le metía a la gente a prisión preventiva, y algunos de esas personas sí tendrían que haber tenido estas otras medidas desjudicializadoras. Pero claro, eso es muy distinto a plantear yo voy detrás de Virginia La Parra porque me cae mal, porque es una mujer que me humilló en casos, ¿verdad? Porque me estaba acusando a mí y Virginia Parra es un caso porque denunció. Ese es el caso de Virginia Parra. Es absolutamente ridículo. Y tienes a todos estos leguleyos intentando justificar, haciendo 45.000 malabares que son de posverdad absoluta, ¿verdad? Planteando, digamos, una narrativa que además intenta decir, y ustedes en la época de CICIG hacían lo mismo. Y tú, comunicador, también me decías que yo era un corrupto.
y tú no sé qué, entonces todas esas cosas acaban siendo estructuradas para justificar lo que está pasando. Entonces, quizás esa sea la reflexión. Hablemos de CICIG porque creo que sí hay que hablar, quizá a lo mejor hacer una revisión, esa puede ser otra recomendación, ¿no? Que Amnistía Internacional diga, bueno, volvamos a chequear. Nosotros no vimos un patrón, pero volvamos a chequear estas cosas con cierta perspectiva y con cierta tranquilidad y ver qué sí pasó ahí en ese sentido y encontrar a lo mejor algunas víctimas que seguramente las hubo de todo ese gran proceso que se llamó CICIG y ahora volvamos otra vez a este tema para ver cómo lo podemos curar. ¿Hay esperanza para Guatemala entonces o no? ¿Qué han notado ustedes viniendo aquí este año? Supongo que es distinto este año a otros años, ¿no? Sí, o sea, siempre hay esperanza y en este caso al menos tenemos un gobierno que está con una narrativa diferente, que eso siempre da una posibilidad de hacer las cosas un poco diferentes. Así es que, nada, tenemos reunión con el presidente en un rato más. Ah, bueno. Así es que entonces nos tenemos que ir. Sí. O la retengo para que no se vayan y lleguen tarde donde el presidente. Ahí le dicen... No. Pero sí, siempre hay esperanza y como digo, que tener un gobierno que por lo menos tiene una narrativa diferente ya da un poquito de abre espacios de oportunidad para hacer las cosas diferentes en el futuro. Y una última reflexión, estas personas creo que influyeron en el proceso electoral. O sea, todo esto que se les hizo a estas personas, las 5 mujeres que están en el informe, pero también todos los demás, hombres y mujeres que están en el exilio, etcétera, etcétera. No digo que por ellos o por lo que ellos pudiesen decir, pero todo ese proceso, creo que la población lo que dijo en los resultados electorales es no nos gusta. No, o sea, vemos que hay... La gente que está altamente involucrada, ¿verdad? Porque no es todo el mundo, que ve eso y que votó por Arévalo, es gente que... Si hacemos una correlación, los que votaron por Arévalo, sobre todo en primera vuelta, esta clase de casos los vieron mal. Y esta clase de casos lo vieron como un retroceso de justicia. No lo vieron como, sí, es lo mismo que hacía la CICIG y entonces duro con ellos porque son igual de corruptos uno que otros, que es lo que intentan hacer, es la equiparación. Sí, corruptos los del PP, pero estos también son corruptos porque hicieron las mismas cosas. Y lo que hizo la gente fue decir no. Entonces, de alguna manera, y eso creo que es lo que hay que decirle a Bernardo, como sugerencia, lo digo, hoy es... Esta clase de gente es la que te votó, la que estaba en contra de esta clase de procesos. Entonces, no es como que llegaste solo por esto, pero quizá a lo mejor tienes políticamente una responsabilidad, ¿no? Con esta clase de temas. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias por la conversación. Gracias a ti. Y ustedes ya saben, denle al botón de suscribir, como decíamos, estén pendientes, Tangente GT, de nuestros demás programas y nos vemos en la siguiente.